no se conectan más de 15, 17 chicos, así que no sé si es porque ya quedaron sin la condicionalidad o qué pasó, pero realmente en esta comisión quedaron pocos alumnos. Así que bueno, si falta alguno se conectará ahora. Hoy toca ver la parte que nos quedó de las familias de poáceas. Bien, ayer vimos todo lo que eran las familias bambusoideas, ovoideas. Vimos también erartoideas con la tribu erícea. Vimos también algunas tribus aristioideas, lantanoideas. Vimos una pantallazo así más o menos general de todas las que son ovoideas, todas las que son poáceas de anatomía foliar C3, ¿no? Las que son de un hábito de crecimiento más bien invernal. Ahora vamos a ver las otras dos familias que nos quedaron pendientes, que son cloridoideas y panicoideas, que corresponden a las gramíneas que son de anatomía foliar C4, que son más bien de un ciclo de crecimiento estival, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar viendo las características de la subfamilia cloridoidea. Vamos a ver que en el cuadro comparativo, quizás la característica principal es que son plantas secrans. En este grupo tenemos muchas plantas, muchas gramíneas herbáceas que, vamos a decir, muchas de ellas son anuales y perennes, de una estructura cespitosa, pero lo que más abunda quizás son aquellas que poseen rizomas o estolones y tienen un porte más bien rastrero. Característicamente tienen lígula membranácea, y en la mayoría de los casos vamos a ver inflorescencias en racimos paniculados. Vamos a ver muy poco en este grupo que haya flores unisexuales, más que nada las flores son perfectas. Y vamos a ver en detalle, por ejemplo, en la primera tribu, clorídeas. Una de las características que tiene esta tribu es que las inflorescencias de sus ejemplares, la mayoría, están conformadas por racimos de tipo espiciforme. Recuerdan, ayer les expliqué a qué se refería con espiciforme: racimos que aparentan ser espigas, pero no lo son, porque cada espiguilla está brevemente pedicelada y bien comprimida a lo largo del eje de ese racimo unilateralmente, de forma de que están todas las espigas comprimidas hacia un lado del racimo. Por eso decimos, cuando caracterizamos la tribu cloridoideas, quizás la pregunta de examen o lo más importante de destacar es que los racimos son espiciformes y unilaterales. ¿Queda claro estas dos características? ¿Por qué decimos espiciforme y por qué decimos unilateral? ¿Puede repetir lo de espiciforme? Espiciforme, a ver, voy a tratar de hacer un breve esquema. Espiciforme, la palabra de por sí quiere decir con forma de espiga. Recuerden la diferencia morfológica que hay entre una espiga y un racimo. Está el eje de la inflorescencia, y en una espiga las flores estarían sésiles sobre ese eje, pero en el caso de un racimo están pediceladas, tienen un breve pedicelo cada una de esas flores. Por eso decimos que es un racimo, pero a su vez todas estas flores, en el caso de las gramíneas, todas estas espiguillas están comprimidas sobre el eje
de ese racimo, de manera de aparentar una forma de espiga. A ver, acá por ejemplo, en esta ilustración se ve el eje, del racimo. Esta sería una porción de uno de los racimos que conforman esta inflorescencia. Y sobre él vemos las espiguillas, las reconocemos porque cada espiguilla tiene su par de plumas, pero vemos que tiene un breve pedicelo, no es decir, tiene un breve pedicelo sobre ese eje del racimo. Cuando decimos que las espiguillas están comprimidas, es que están muy próximas al eje, digamos, al eje del... que el pedicelo es muy corto. ¿A eso se refiere con que están comprimidas? Exactamente. Un pedicelo corto, son por lo tanto considerados racimos y no espigas. En algunos ejemplos, justamente el de Cloris quizás no sea el más previo para explicarlo. En otro ejemplo se ve digamos que ese pedúnculo es un poco más largo, pero en general se trata de racimos con forma de espiga, por eso decimos espiciformes, y la otra característica es que son unilaterales. A lo que me refiero es que sobre el eje del racimo están todas las espiguillas orientadas hacia una de sus caras, en vez de tener espiguillas a ambos lados o dispuestas sobre varias caras, digamos, de ese eje, están todas comprimidas hacia un lado. Por eso decimos que es unilateral. Entonces, grábense esos términos cuando ustedes describan la tribu florídea. Las inflorescencias se caracterizan por estar las espiguillas dispuestas sobre racimos espiciformes unilaterales. Esas son las palabras claves. ¿Está? A su vez, esos racimos también se caracterizan porque en la mayoría de los casos se encuentran divergentes sobre un punto en la inflorescencia. ¿A qué me refiero? A que todos esos racimos parten de un punto, están mejor dicho, verticilados, pero todos divergen de un punto en el eje de la inflorescencia, por lo tanto parecen que los racimos estuviesen agrupados, digamos, sobre ese punto de la inflorescencia, lo que nos da estas formas características de las inflorescencias de las florídeas de inflorescencias digitadas. ¿A qué nos referimos con digitadas? Con forma de dígitos, o sea, con forma de dedos. Esa es la forma típica, digamos, de la inflorescencia de las florídeas. Lo vemos, por ejemplo, en este caso, que es Cloris gallana, y otra especie de Cloris, que llamamos gramilla, o también se le conoce como pata de perdiz. Otro caso es otro Cloris, puede ser Cloris elatan, donde vemos también mayor número de racimos, pero todos divergentes del mismo punto en la inflorescencia. Estos géneros, los géneros Cloris, con el caso de Cynodon, este es el ejemplo de Cynodon, me equivoco, no nombré el ejemplo, este es el caso de Cynodon, son característicamente estoloníferos, son géneros cuyo tallo forma un estolón rastrero sobre la superficie del suelo, sobre el cual
va emitiendo raicillas adventicias y sobre los nudos de su tallo van emergiendo yemas que producen macollos que luego brotan y dan nuevos estolones, nuevas inflorescencias. Va continuamente brotando ese estolón, formando raicillas y abarcando la mayor cantidad de suelo posible. Por eso es que es una especie que se utilizan para césped, para parquizado. ¿Cómo es el género, profesor? Cynodon. Al principio, estas diapositivas de pizarra, digamos, se las cargamos en el aula virtual. Ustedes las pueden buscar, y al principio están citados uno por uno cuáles son los ejemplos que se ven en la clase. El ejemplo que estamos viendo corresponde a Cynodon dactylum. Sería este el ejemplo, el cual es el ejemplo que elegí para mostrarle también, junto a este otro ejemplo, el de Chloris gallana, cómo son de particulares las espiguillas, cómo se componen las espiguillas características de esta tribu. Si analizamos un poco cómo está compuesta las espiguillas de una cloridea, vamos a ver dos tipos de estructuras típicas. La primera, que correspondería a una espiguilla uniflora, que es lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Cynodon, cuando vemos esta porción de la inflorescencia y vemos un par de glumas. La gluma inferior quizás no esté tan visible. Vemos solo una espiguilla, o vamos a decirlo, un antecio fértil por cada par de glumas, que corresponde al antecio inferior, al antecio basal. Es de tipo perfecto. Las glumas no son, suelen ser desiguales, no siempre son iguales, pero siempre son distintas en tamaño y forma a lo que son la lema y la pálea. Siempre tenemos un antecio superior reducido o estéril, por lo tanto, para este ejemplo corresponde decir que es una espiguilla uniflora. Esta sería una de las estructuras típicas. Corresponde al género Cynodon. También hay otros géneros como Tax, también se podría ver. Pero la estructura típica en clorídeas es la del ejemplo de Chloris del género Chloris, o tenemos también los géneros Trichloris, Eustachys también está presente, donde vamos a ver lígulas característicamente pestañosas, inflorescencias, como dijimos, digitadas, racimos, uniformes, unilaterales, recuérdenlo, y la estructura típica de las espiguillas que vemos es, por cada espiguilla, un par de glumas desiguales, ¿no? Siempre la inferior menor en tamaño a la gluma 2 o la gluma superior, y vamos a ver que las espiguillas son bifloras. Cada espiguilla va a tener dos antecios fértiles, en los cuales se caracteriza de que tengamos el antecio inferior perfecto o hermafrodita y el antecio superior únicamente estaminado, unisexual o estaminado. Y un tercer antecio, que está representado acá, este pequeño, sería el antecio estéril o reducido, pero que está presente porque tiene lema y pálea. Este primer antecio o antecio inferior dijimos que era hermafrodita o perfecto, el que forma el fruto, y un segundo antecio fértil que es únicamente masculino o estaminado.
se caracteriza también porque las lemmas de esos dos antecios fértiles suelen estar alistados. Vamos a ver que para identificar algunas especies dentro del género Chloris, también nos guiamos por la presencia o no de pelos en el dorso o en el margen de la lema y la pálea, por el tamaño también de esas aristas. Y esta sería la estructura más característica, la más fácil de reconocer en las clorides. ¿Queda claro hasta acá, chicos? ¿O hay alguna duda de cómo está compuesto, alguna consulta que tengan acerca de esta tribu? Ahí estaría el pasto estrella, profe. Ojo con los nombres vulgares, porque a lo que acá en la zona, por ejemplo en Corrientes, se conoce como pasto estrella, es una panicia del género Paspalum. Acá estamos viendo clorídeas, tribu clorídea, donde se puede confundir con el llamado pasto estrella. ¿Por qué? Porque pasto estrella también tiene racimos unilaterales pisiformes. Y por ahí se presta la confusión al ver en una fotografía. Por ahí, cuando alguien les pide, les hace una consulta acerca de, no sé, qué maleza es la que tengo en el campo, le mandan una foto, muchos se confunden viendo estos racimos pisiformes unilaterales, lo quieren confundir con lo que solemos tener también en las panicias. Por ejemplo, acá en el género Paspalum también tenemos racimos unilaterales pisiformes que divergen en un punto de inflorescencia. En este caso tenemos solo dos, por eso se dice que es conjugado, pero también podemos tener 3 o más puestos sobre ese punto a lo largo de la inflorescencia. ¿Cómo vamos a reconocer si corresponde a una subfamilia, a una tribu o a otra? Porque cloridoideas, la característica que teníamos por ahí en común con otras subfamilias, es que la articulación de esas espiguillas se encuentra por encima de las lumas. Eso tenganlo presente. La articulación de las espiguillas por encima de las lumas. En el caso del pasto estrella, al ser una panicia de la subfamilia panicoidea, vamos a tener de que esa articulación está por debajo. Y ahí es quizás una de las principales diferencias con las cuales vamos a reconocer un pasto u otro. ¿Está? ¿Está, chicos? ¿Queda más o menos claro o queda alguna duda, por ejemplo, con esta tribu? Profe, en la espiguilla uniflora, ¿cómo son las glumas? ¿Iguales o desiguales? En esta subfamilia, en la subfamilia cloridoidea, lo que tenemos es que generalmente las glumas son desiguales. En todos los casos, sea una espiguilla uniflora o sea biflora. Acá en el caso de Sinon, las glumas son desiguales. También lo es en este otro ejemplo. Vamos a ver en otra tribu de la misma subfamilia. Dentro de la subfamilia cloridoidea tenemos esta tribu que es la Eragrostidea, donde también tenemos glumas desiguales. Esto es característico en las subfamilias que estamos viendo hoy. Por ahí, glumas iguales, o sea, glumas de igual forma y tamaño, gluma inferior y superior, nos referimos a gluma inferior y superior, era una característica que la habíamos más presente en las tribus y subfamilias que vimos en la clase ayer. Vimos que era algo muy característico, por ejemplo, en Poea, podíamos tenerlo también en
Hípea o Aristidea. No era lo común en Bromus, en Bromeas, tampoco en Ordea. Así que ténganlo presente por esa característica, en que tribus o subfamilias tenemos plumas iguales, en cuales tenemos desiguales. En algunas puede no ser una característica relevante y que ustedes lean los cuadros comparativos y les diga que pueden tener una u otra, cuando en ese caso es una característica que les ayudaría a diferenciar entre especies, pero no entre tribus. ¿Estamos bien claros? Sí, profe. Perfecto. Vemos entonces la tribu que sigue dentro de su familia, que la tribu Eragrostidea. Como tenemos muchas estructuras también que se hallan en nuestros ambientes, las Eragrostideas. Tienen característicamente lígula de tipo pilosa. Acá no vemos una membrana en la zona ligular, sino que vemos como un verticilo de pelos a lo largo de la zona ligular. Vemos que hay muchas plantas de tipo cespitosa. En esta tribu no es tan característico ver plantas de tipo rastrero. Vemos que son más bien cespitosas, de láminas más largas y estrechas. Vemos muchas láminas que son filiformes respecto a clorídeas. Y tenemos por característico, cuando vemos las inflorescencias, glumas desiguales y espiguillas pluriflores, todas perfectas, siempre el antercio superior estéril, pero esta es quizá la principal característica en la cual lo diferenciaríamos de una clorídea. Y tenemos dos características, viendo esta estructura, ¿no? viendo esta estructura, digamos, de los antecios, de las espiguillas, bien nos confundiríamos con alguno de los ejemplos que vimos en la clase anterior. Puede ser una familia, por ejemplo, ovoidea. Entonces, díganme ustedes, si tienen una duda, con qué características diferenciarían las tribus o su familia que vimos en la clase de ayer con esta, hasta ahora con las características que vimos nombrando, que escucharon la teoría. ¿Qué les parece? ¿Cómo se darían cuenta que es una Eragrostidea y no una ovoidea, una poea, una bromea? ¿Qué características les viene a la mente con las cuales ustedes se sacarían la duda? La articulación. La articulación es igual para ambos casos. Tiene por encima de las glumas. ¿La lígula? La lígula es una característica con la cual ustedes bien podrían darse cuenta que es una Eragrostidea. Muy bien. En la subfamilia ovoidea habíamos dicho en la clase de ayer que la lígula típica era membranácea o hialina. En este caso, otro extremo, esto es generalmente pilosa. ¿Qué más? Bueno, les comento ya mientras
mientras repasan un poco Poaceae y tratan de ver qué diferencias pueden nombrar entre sus familias. Esta mañana estuve hablando con los otros jefes de trabajo práctico y tienen intención ya de tomar parcial la semana que viene. Yo diría que sería el martes. Así que vayan repasando muy bien Poaceas, vayan estudiando bien lo que vimos hasta ahora de pteridofitas, gimnospermas, pinófitas, angiospermas basales, magnolideas, monocotiledones hasta ahora, porque queda una clase más de práctico, que sería los órdenes comelinales y sigiberales, y hasta ahí entrarían los temas del primer parcial. Bueno, después ya entramos a ver lo que son eudicotiledóneas. ¿Ah? Inge, ¿y cómo va a ser el parcial por aula virtual? ¿Vamos a tener que subir fotos y eso? No van a tener que subir fotos, el examen va a estar disponible en el aula virtual en un determinado horario y va a ser respuesta múltiple, o sea, un cuestionario múltiple choice. O sea, nosotros los docentes cargamos un total de 100 preguntas y cuando ustedes ingresan a hacer el examen le va a seleccionar aleatoriamente, creo que unas 10 o 20 preguntas, no estoy seguro de la cantidad, y en base a esas preguntas ustedes responden con opción múltiple el parcial. Van a haber preguntas teóricas y algunas preguntas prácticas. Las preguntas prácticas son generalmente con ilustraciones de este tipo, en el cual se les pide que interpreten en la imagen a qué características se está haciendo referencia. ¿Ok? Presten la atención a todos los gráficos que estamos viendo hasta ahora, porque en lo que es gramíneas, por ejemplo, Poaceas, que es el tema principal del primer parcial, se hace mucho hincapié en esto, en la estructura de las inflorescencias. Por eso también que me tomo el tiempo de explicarlo componente por componente, pieza por pieza, las características, como para que ustedes cuando vean un gráfico de esto lo sepan interpretar, ¿no? Hasta ahora me nombraron una. Sí, escucho. Puede ser también que esta familia no tenga, perdón, esta tribu no tenga presencia de aristas. Está perfecto. Esa característica no la nombré, pero está bien la observación. Es raro ver en eragrafídeas aristas, ya sea en las glumas como en los antecios. Esa característica se denomina, ya sea lema o gluma, se denomina mútica. Mútica que termina de forma aguda y no tiene arista. Lemas o pallas o glumas múticas. Puede ser que vean en los cuadros escrito así. Por ahí si tienen alguna duda con algún término, que lean por ahí, por ejemplo, que lean mútico y no sepan qué significa, y yo me haya pasado por alto y no se lo haya ejemplificado, siempre pueden recurrir a un diccionario de botánica. Lo tienen disponible en material didáctico, lo pueden buscar. Pero si acá en los cuadros no lo nombra, pero está bien la observación. Generalmente es raro ver con respecto a las otras familias y tribus que vimos, presencia de aristas. Hay un par de características más que pueden reconocer para diferenciar a los tidas. Yo se las dejo picando para que estudien. Y vamos a ver, quedó una tribu más que no tiene muchos ejemplares para nombrar
Quizás uno muy importante que sí está en abundancia en nuestra zona, que es el Sporulus indicus, el pasto alambre, corresponde a la tribu Zoysias, sería la tercera tribu dentro de la subfamilia Chloridoidea, y se caracteriza por tener estigmas unifloras. No se encuentran en racimos pisiformes unilaterales, por lo tanto, ya con esa característica lo pueden diferenciar de clorídeas, lumas desiguales, y posee un solo antecio, y es, digamos, fácil de reconocerla con respecto a las otras dos tribus. Que nos queda por ver en la subfamilia Panicoidea, la cual integra la mayor cantidad de especies que se hallan en nuestro ambiente, sobre todo la subfamilia, la tribu, perdón, Panicea, en la cual, a ver, ¿qué características escucharon nombrar en la teoría? ¿Cómo caracterizan esta subfamilia, la subfamilia Panicoidea? Que teníamos, por ejemplo, para nombrar en esta. Para diferenciarla del resto principalmente. El antecio fértil es duro, coriáceo, algo así. Está bien para describir la tribu Paníceas, pero no para describir la subfamilia. Está bien esa característica. Es quizás la característica con la cual vamos a diferenciar una panicia de una androponia, pero no describirla, no es descriptiva de la subfamilia. Y perdón, no había entendido. Puede ser que tenga la raquilla por debajo de las glumas. Y es la articulación de la raquilla por debajo de las glumas. Está bien, esa es una característica que vamos a ver presente en todos los ejemplos de panicoideas. Entonces, en todos los casos vamos a tener la articulación por debajo de las glumas. Esto quiere decir que estos ejemplares, si uno ve al momento de dispersión, los antecios caen con las glumas caen de la planta, caen de la inflorescencia con las glumas puestas. Distinto a lo que vimos en el resto de sus familias hasta ahora. Entonces quizás uno, si va al campo, encuentra uno de estos pastos y tiene una duda si es o no una panicoidea, lo que hace es pellizcar un antecio y se da cuenta rápido si las glumas de ese antecio quedaron en la inflorescencia o si quedaron en el antecio cuando lo extrajeron. ¿Está? Es una característica. Acá de vuelta tenemos que generalmente las glumas son desiguales. Tenemos que las lígulas típicas son de tipo membranáceo, ciliado. Y vamos a empezar a ver en particular qué tienen de distinto estas tribus, tanto Panicia, Antroponia. Una de las características, ya la nombró su compañera, que en los antecios las glumas siempre van a tener una consistencia membranácea, una consistencia, vamos a decir, poco rígida. En cambio, siempre vamos a tener que la lemma y la pálea de los antecios son, por lo general, de una consistencia dura, de una consistencia coriácea. Entonces
Entonces vamos a tener que los antecios siempre van a estar protegidos por la lema y la palia, distinto a la subfamilia, a la tribu Andropogonia, donde vamos a tener que la lema y la palia son de una consistencia membranácea. Las lumas también no tiene característicamente una consistencia dura, protegiendo el antecio. Eso es característico de panicia. En panicia siempre tenemos en palia, consistencia dura. Lo otro que tenemos muy característico en panicias es que, al igual que en clorídeas, vamos a tener muchos ejemplos con un porte de planta rastrero por la presencia de estolones o rizomas. Vamos a tener en muchos casos géneros como Paspalum, donde hay racimos unilaterales biciformes, o Panojas laxas. Hay una gran diversidad entre los géneros de panicias. Vamos a ver 2 ejemplos de ellos, pero lo que tienen en común es esta estructura de antecios, esta estructura de espiguilla, que tienen que prestarle atención porque acá la gluma 1 o la gluma inferior generalmente está reducida o ausente. Recuérdenlo, la gluma 1, la gluma inferior, siempre está reducida o ausente. La que siempre está presente es la gluma 2. Vamos a tener un antecio inferior estéril y vamos a ver que el antecio fértil es el antecio superior. Pero acá también tenemos una particularidad, que esta lema del antecio estéril, vamos a llamarla lema lumiforme. ¿Por qué? Vamos a tener la gluma inferior o la gluma 2, o la gluma de verdadera, y una lema del antecio estéril que es muy similar a esta gluma y va a formar el par que recubre a este antecio. Entonces vamos a tener una gluma 2 y una lema lumiforme. La palia de ese antecio estéril está reducida o ausente, y vamos a tener la lema verdadera del antecio fértil y la palia de consistencia dura, de consistencia coriácea. Esta lema lumiforme, esta lema del antecio estéril, es más bien membranácea, al igual que la gluma. Por eso la llamamos lema lumiforme. Y el verdadero par que va a proteger el antecio fértil corresponde a la lema y la palia del antecio superior. Hasta acá, cuando vemos una espiguilla de esta tribu, vamos a encontrar estas 3 particularidades. Primero, que la articulación está por debajo de las glumas, que la gluma 1 está reducida o ausente, y la lema y el antecio inferior va a estar reducido, va a ser estéril, y la lema de ese antecio va a ser glumiforme. Y tanto esa lema como la gluma superior van a cubrir al antecio fértil, al antecio superior. Otra característica que normalmente es que los bordes de la lema generalmente recubren a la palia. Sería la cara de reversa, y esta sería la cara frontal, donde vemos acá la lema y acá los bordes cubriendo la palia. ¿Okay? ¿Qué
queda claro, chicos, cómo está conformada las espiguillas en una panilla. Eso es- último que explicó de las caras, ahí puede volver a mostrar. Sí, a ver cómo describírtelo. Eh, acá se ve en blanco y negro, pero digamos, esta sería la cara frontal, de la lemma, y esta la cara reverso, digamos, donde se ve la pálea y los bordes de la lemma cubriendo esa pálea. Lo envuelve, sería. Eso quizás no sea algo que se le pregunta, pero sí es algo que se observa cuando están abriendo un antecio de una panicia cualquiera. Esa sería la estructura típica de los antecios en el género Paspalum. Ahora vamos a ver Profe, cómo sería disculpe. en el... ¿Sí? ¿Escucho? Entonces, lo que realmente protegen el antecio fértil serían la lema y la pálea de ese antecio. No sería Claro, la lema glumiforme y la gluma la inferior. La gluma gluma 2. inferior. Acá la gluma inferior o la gluma 1 está ausente y la gluma superior o gluma 2, la gluma está presente, tiene una consistencia membranácea, verde. Y esta lema del antecio inferior no es dura como la lema y la pálea del antecio fértil. Es más bien membranácea, al igual que esta gluma. Por eso decimos que esta lema es glumiforme, porque es distinta a la lema de un antecio fértil. ¿Está? Claro, claro. Y la lema y la pálea del antecio fértil son como más duros, son más coriáceos, digamos. Por eso son los que protegen el antecio. Claro. A la madurez, este antecio, siempre vamos a ver la lema y la pálea de un color cobrizo, a veces pajizo, pero siempre de un color y de una consistencia dura. Gracias, profe. Esto es lo característico en Paspalum y en géneros como por ejemplo Panicum. Tenemos que las espiguillas no están agrupadas en racimos espiciformes, sino más bien en racimos paniculados, en racimos abiertos. Tenemos que la gluma 1 sí está presente en estos géneros, pero siempre es reducida o de menor tamaño que la gluma 2. En esta foto vemos acá, fíjense, la gluma 1, la gluma inferior, que es corta o desigual, vamos a decirla, con respecto a la gluma 2, que esta gluma 2 sí recubre, esta sería la otra cara del antecio, donde vemos que la gluma 2, por lo general, tiene el mismo tamaño, recubre el antecio. La gluma 1 está presente, pero es menor tamaño. Y acá de vuelta tenemos una lema glumiforme, la lema glumiforme del antecio, que es infértil o estéril, y la lema y la pálea del antecio superior, hermafrodita. Por ahí en este gráfico se ve mejor lo que quise decir en el caso anterior, de que esta es la cara del antecio, donde vemos acá la pálea, y esto que vemos acá son los bordes de la lemma
que recurren a la palia. Siempre vamos a ver acá en Panicias que los frutos, o sea, los cariopsis de la planta, van a encontrar, o siempre van a dispersarse dentro de su lema y su palia. Al tener una consistencia dura, actúan como un mecanismo de defensa, como protección de ese cariopsis. En muchos casos, hasta que no se descomponen o hasta que no se ablandan la lema y la palia duras de esos antecios, no germina, digamos, el cariopsis cuando se dispersa. Entonces tendríamos así el par de glumas con una lema uniforme, y dentro de estas espiguillas el cariopsis envuelto entre la lema y la palia de consistencia dura. Es lo característico de ver en Panicias. Y ante la duda, siempre cuando escriban Panicias digan que las espiguillas son bifloras, por más que en este caso, por más que el antecio inferior sea estéril, tiene su lema presente, no está reducida todas las piezas de la inflorescencia, por lo tanto consideran, ¿no?, que estas son espiguillas bifloras, pero tiene un solo antecio fértil. Eso por ahí no queda muy claro, pero cuando escriben panicias, recuerden decir que las espiguillas son bifloras, porque suele darse, no en todos los casos, pero por ejemplo hay géneros como Semicrocetaria, donde está bien, no tendrá palia, este antecio inferior estará reducido, pero no suele ser neutro, sino de que los casos donde no está reducido o no está estéril es únicamente pistilado o masculino. Entonces, en este caso, no en el género pánico, pero en otros géneros, de tener el antecio inferior fértil, sería únicamente pistilado o masculino. Por eso es que no decimos de que la tribu Panicia tenga espiguillas unifloras. Son morfológicamente, descriptivamente, bifloras. ¿Queda claro esto o por ahí quedó alguna duda? Me avisan. Quedó claro, profe. Bueno, está perfecto. Entonces, continúo con la tribu que nos queda, que es la tribu Andropogonias. Acá en esta tribu vamos a ver en muchos casos que hay plantas con presencia de estolones o de rizomas, pero de que no forman plantas rastreras, sino más bien de un porte como si fuera cespitoso. Forman una estructura columnar, por más que tengan rizomas, no son rizomas muy rastreros, sino que son rizomas que la corta dimensión, digamos, la corta superficie que abarca la planta, emergen. Entonces no forman digamos, una mata muy rastrera, sino que forman una mata muy directa. Por ejemplo, acá en esta ilustración que ven un sorgo de Alepo, todas esas innovaciones, en su mayoría no nacen de un macollo, una innovación en la base del tallo principal, sino que ese tallo principal se formó a partir de un rizoma y la
la continuidad de ese rizoma formó el resto de los ejes principales que van a dar inflorescencia. Es muy característico ver plantas rizomatosas en esta tribu, a comparación de otras tribus u otras especies que hemos visto. Las láminas son característicamente más anchas, vamos a ver hojas más pronunciadas, a pesar de tener la hoja típica de una gramínea, ¿no? Enciforme, alargada, una hoja lineal, vamos a ver hojas en general más anchas, con las costillas o la vena nervia muy marcada. Vamos a ver su inflorescencia típica, también son panojas abiertas. Pero lo característico en esta tribu, la estructura de sus espiguillas, es que las espiguillas siempre, además de ser bifloras, como vimos en paníceas, además de ser bifloras, lo que vamos a ver es que siempre son apareadas, siempre vienen de a pares las espiguillas, con su par de glumas, pero siempre se encuentran de a pares, formadas por una espiguilla sésil y una espiguilla pedicelada. Porque claro, hay dos espiguillas, o sea, por cada espiguilla se encuentra conjugado un par, donde el par inferior es el fértil, o el que va a formar el grano, y el par superior o está estéril o es masculino, vigilado, y va a ser pedicelado. Eso recuérdenlo cuando describan andropogonias. Las espiguillas se presentan de a pares, espiguillas apareadas, donde la espiguilla inferior, la espiguilla sésil, va a tener la articulación por debajo de las glumas, por supuesto, y va a ser la espiguilla perfecta, la espiguilla que va a formar el grano. Y esa superior va a ser reducida o únicamente masculina. Y luego, cuando vemos cómo está conformada la estructura de esa espiguilla, sésil, vamos a ver que es la misma estructura que hubiésemos tenido en una panícea. Si bien las dos glumas están presentes, vamos a tener el antecio inferior reducido o estaminado y el antecio superior perfecto. Con la diferencia en estructura de que, a diferencia de paníceas, acá la lema y la pálea no van a tener una consistencia coriácea, sino van a tener una consistencia membranácea, al igual que las glumas. Y claro, vamos a tener el par de gluma 1, gluma 2, vamos a tener la lema del antecio inferior presente, la pálea reducida o ausente. Ese antecio inferior va a ser estéril o va a ser únicamente pistilado, masculino, y el fértil, el que forma el grano, es este antecio, el antecio superior de la espiguilla sésil. Y si vemos cómo está conformada la espiguilla superior en el par, posee ambas glumas, gluma 1, gluma 2, pero del par de antecios que tendría que tener esa espiguilla, uno está reducido y el otro, con suerte, masculino.
queda claro, chicos, cómo está conformada la estructura en una androponia. Siempre vamos a ver así, digamos. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, en Sorgastron vamos a tener, está graficado, en las espiguillas apares, la inferior va a tener ambos piezas, tanto masculino como femenino. Acá se ven las anteras y esto acá son los estigmas plumosos. Y en la espiguilla, en la espiguilla pedicelada del par superior, va a tener las glumas. Y como digo, si no está estéril, lo único que vamos a ver es que sea pistilada o masculina. Solemos ver que las lemas en estos casos van a ser alistadas, van a ser alistas en algunos géneros, en algunas especies, en otras no. Primero característico, no para la asociación, no es aristas. Y así estaría conformada la estructura en un androponio. Queda claro, chicos, que hay alguna duda es quizá un poco más compleja que describir que las otras tribus que hemos visto hasta ahora, pero si entendieron cómo está conformado Panicia, lo trasladan a cómo está conformado en una androponio. Entonces, profe, ¿Me escuchó? digamos, el par inferior sería el sésil, pero sería el que daría el grano. Y el superior sería la pedicelada, pero la estéril, digamos. O sea, del par de antecios, digamos. ¿Sería así o entendí mal? Vos pensás esto. Primero, las espiguillas en esta tribu se presentan de a pares. De a pares, y nos damos cuenta porque ambas espiguillas tienen su par de glumas. Y a la vez, ambas espiguillas son bifloras, como vimos en Panicias. O sea que aparte de ser bifloras, están de a pares. Por eso por ahí también es un poco confuso, pero tenemos gluma 1, gluma 2 del antecio inferior, tenemos gluma 2, gluma 1 del antecio superior o el antecio pedicelado, la espiguilla pedicelada. Y a su vez esas espiguillas van a tener dos antecios, por lo tanto son espiguillas bifloras, donde ven, bueno, la espiguilla sésil o la espiguilla inferior, que el antecio superior es el perfecto, el que tiene cego, el que va a formar un grano, y que en la espiguilla superior, o la que es pedicelada, para referirme al pedicelo, en esta espiguilla únicamente encontraríamos de estar fértil, únicamente encontraríamos estambres, no encontraríamos una flor masculina. ¿Llegamos a menos claro, chicos? Tienen que recordar esas dos cosas. Tienen que recordar esas dos cosas, que son las espiguillas se presentan de a pares y son bifloras. Y a diferencia de Panicias, no vamos a encontrar de que ninguna lesma, de ninguna palia de estas espiguillas va a ser de una consistencia dura, son más bien membranáceas, al igual que las glumas. Por ahí en Panicias me quedó por describir algunas características que se suelen encontrar en sus ejemplares,
de que hay géneros, por ejemplo, Setaria, en el cual por debajo de las glumas vamos a tener sobre el eje de la inflorescencia la presencia de setas, un involucro de setas o pelos. La gran diferencia de una seta y un pelo es que la seta posee nervadura y un pelo no. Un pelo se forma, ahora mismo me refiero, a partir de células epidérmicas. La seta, en cambio, se forma, tiene un desarrollo un poco más profundo. Pero no son setas del antecio, no son setas de la espiguilla, son setas provenientes del eje de la inflorescencia. Y en otros géneros, a esos antecios les van a acompañar, así, los antecios con la misma estructura que vimos, gluma 1, gluma 2, estar presente la gluma 1 puede estar reducida o puede estar ausente, como en el caso del pásparo. Vamos a tener una lemma inferior o la lemma del antecio estéril, glumiforme, pero a su vez también vamos a encontrar que en estos géneros, por ejemplo, Cenchrus, que antes llamaba Penicetum, todavía vamos a ver un ejemplo llamado Penicetum, cada astilla va a estar acompañada de unas brácteas de consistencia dura, espinosa, que van a formar un involucro espinoso y van a acompañar a ese antecio, a esa astilla, que es lo característico de ver, por ejemplo, en los cadillos. Una estructura formada a partir de brácteas que acompañan a cada una de las astillas. Pero se encuentran, si uno lo describe muy suavemente, por debajo de las glumas. ¿Queda claro hasta acá, chicos? ¿Alguna duda hasta acá sobre las tribus que hemos visto? ¿Algo que quieran revisar con respecto a la morfología, la descripción de estas tribus? Profesor, en el caso del pasto ruso se puede observar setas también. No. En el caso de Sorgatron alepense, lo que solemos ver son aristas. Hay dos biotipos, hay dos formas de sorgo alepo, uno con espiguillas múticas o que terminan así vamos a decir, en punta aguda sus piezas, su lemma y su pálea, o vamos a tener que son aristadas, las lemmas. Entonces vamos a ver algunos pastor ruso, algunos sorgo alepo con aristas y otros sin aristas, pero no por eso nos vamos a confundir a decir de que no es un sorgo alepo. Son dos formas, son dos variantes de la misma especie. Ah, perfecto. Eso estaba mirando ahora. Pero no vemos setas. Eso, ojo, no hay seta en el pasto ruso. ¿Cuál eran las setas que usted había dicho recién? Usted dijo que la diferencia entre pelo y seta es por que uno está inervado, digamos, y el pelo no. Claro, y entre... sí. Te escucho, no sé qué me querías describir. Sí. No, porque ahí yo me confundo, por ejemplo, entre arista y seta. Una arista en ese caso también estaría, también tendría el mismo origen que una seta, digamos, pero estaría, digamos, ubicada sobre o emergiendo desde una de esas piezas, ya sea de la gluma o desde la lemma o la pálea del antecio,
En cambio, las zetas provienen no de los antecios, sino de los ejes de inflorescencia. Digo, acá, por ejemplo, acá se ven una setaria, los pelos, pero no ven puntualmente de que provengan del antecio, no. Se dan cuenta de esto porque los antecios caen sin esas setas, porque las setas vienen de la inflorescencia, no están adosados a los antecios. Los antecios, en este caso, son múticos porque no tienen, digamos, no tienen aristas. En el caso de tenerlas, se verían así como vemos en este ejemplo de Sorghastrum. Acá sí proviene de una pieza del antecio, puede ser de las lumas o de las lemas, en este caso de las lemas, pero por eso la denominamos arista y no seta, que viene de la inflorescencia, lo llamamos seta. Y habrán visto en morfología, distintos son los pelos, que los pelos se forman, vamos a decirlo, epidérmicamente, no están nervados, son mucho más delgados, mucho más finos, por esto. Aparte, cuando se acostumbran a verlo, digamos, también se llegan a acostumbrar y a diferenciarlos ya a simple vista cuando es un pelo y cuando es una seta, porque justamente esto, las setas son duras, son consistentes. En cambio los pelos, ya ven, son más delicados, son más lacios. Y los pelos sí pueden venir o de los ejes de la inflorescencia o de las piezas, pero se llaman pelos por cómo están conformados morfológicamente. Profe, ¿tiene alguna clave para esta tribu? Sí, ahora les voy a mostrar una base de datos donde pueden obtener las claves para acceder a la clasificación de poáceas. Identificar poáceas no es nada fácil, requiere de mucha observación, requiere de lupa, requiere a veces de las lupas estereoscópicas, las que usamos en el aula de microscopía. Por eso cuando las clases eran presenciales, digamos, le dedicamos bastante tiempo a la identificación de poáceas, pero si ustedes entran a la página de Flora Argentina, la página que estoy mostrando acá, van a encontrar una serie de publicaciones, de libros que fueron publicados por el CONICET, el Instituto Darwinium que vimos antes, la otra base de datos, y van a ir a la parte que dice Proflora, arriba, y van a tener de varias familias. Vamos a ver, por ejemplo, en Poacea, por tribu, una lista con la descripción de las familias, de las tribus y las claves. Acá dice, por ejemplo, parte 1, tribu Panicea, Septopapalum. O sea, este documento va a tener la clave de los géneros presentes en la tribu Panicea, pero no el de Paspalum, porque justamente el de Paspalum es uno de los más largos. Vamos a tener, por ejemplo, el género Acrocera, Brachiaria, Centrus, Echinocloa, Melinis. Una breve descripción de la tribu. Y acá empezaría la clave de los géneros. Ya
te dice espiguillas desprovistas de involucros, que no acompañado por setas libres o soldadas entre sí. Esa es una opción que, por ejemplo, te llevaría a los géneros Elinis, Lepis, Nocloa, hasta Cetaria. Y la otra opción 1 sería, a ver, tanto más abajo. Acá. Espiguillas, por una numerosas setas libres. Acá tenés una clave muy buena para distinguir géneros dentro de la tribu Panicia, por ejemplo. Fíjense las características que se utilizan para distinguir los géneros. Por ejemplo, luma inferior reducida y fusionada a la raquilla formando una cúpula o disco en la base de la espiguilla. Esto es típico de Diocloa. Luego vamos a tener géneros, por ejemplo, de Digitaria. Digitaria es un género que tiene muchas malezas. Luma inferior de tamaño variado, fusionada a raquilla. Siempre la característica prima va a ser opuesto a la opción prima. Vemos, por ejemplo, en Digitaria lo que caracteriza es que la lemma superior tiene un dorso cartilagíneo. Quiere decir que tiene un dorso que es muy de una consistencia muy acartonada, vamos a decirlo, por darle un nombre a esa consistencia, y cuyos bordes son muy membranáceos. Esa forma, esa consistencia típica encontramos, por ejemplo, en el género Digitaria, distinto a lo que tenemos en Eurocloa, donde tenemos, por ejemplo, el luma superior de igual largo que el anterior. Distinto al género Paspalidum, que son plantas generalmente palustres. Acá tendrías una clave muy puntual para los géneros de Panicia. Y después están las descripciones género por género. Por ejemplo, Axonopus, el género Axonopus, la descripción del género y una clave para distinguir las especies dentro de ese género, ¿no? Por ejemplo, Axonopus siccus y Axonopus paranaensis. Axonopus sofultus, Axonopus argentinus, originatus. Vamos a ver, por ejemplo, con qué características distinguiríamos las especies dentro del género Axonopus. Tendríamos, para empezar, las diferencias morfológicas que pueden haber entre la luma superior y la lemma inferior o la lemma del antesio fértil. Acuérdense, estamos hablando de panicias con nervios marcados, prominentes. Y se van a referir a las características morfológicas de este par, de la luma superior y de la lemma inferior, o la lemma uniforme, o la lemma del antesio fértil. Uno tiene las mismas características que esta luma. Y bueno, la mayoría de los caracteres, referencia si los rizomas son cortos o más bien largos. Ya en algunos casos, para distinguir especies, se van a caracteres morfométricos muy específicos, por ejemplo, el largo, la longitud de las espiguillas, si supera o no los 3-4 milímetros, si son más cortas. ¿Está? Acá tenemos una buena clave para panicias.
la parte Paspalum, un poco abajo, tienen clave para el Agrostidias. Acá, en la descripción, acá tienen una clave puntualmente para tener Paspalum, que es justamente el que mayor cantidad de especies contiene, por eso tiene una clave aparte. Esta clave se guía por la forma de las espiguillas, si es cóncava o convexa, si las espiguillas son glabras o no, si hay presas, si las espiguillas tienen pelos, si las pelos son rizomatosas o no, si la gluma superior en algunas especies puede estar ausente o reducida. Mucho se va a basar en el porte o el ámbito en el cual se encuentran esas especies. Poaceae requiere bastante observación y minuciosidad para, digamos, llegar a identificar a especies con estas claves. Pueden tener otras claves más sencillas, vamos a decir, más fáciles de utilizar para identificar poáceas. Si van a bibliografía ya determinada por ambiente, por ejemplo, si usan si coleccionan gramíneas de nuestra zona acá en Corrientes, pueden utilizar, por ejemplo, la bibliografía de Flora y Libera, que también les va a dar claves para gramíneas, pero más específico, más referido solo a las que hay acá en la zona. O si coleccionan gramíneas en Chaco, está el libro de flora chaqueña, de INTA. Entonces, bueno, ahí las claves van a ser más breves porque están acotadas únicamente a las especies de esas zonas. O si no están coleccionando gramíneas de ambientes naturales, por ejemplo, de pastizales, sino que están recolectando gramíneas que sean malezas de un campo de cultivo, o sea, campos que llevan años de agricultura. Ahí, en vez de utilizar esas claves, por ejemplo, usaría una guía de malezas, donde ya estaría mucho más acotado a únicamente las poáceas que son las malezas típicas de esos cultivos. Pero ya no les podría citar una sola guía de malezas porque, digamos, hay guías comerciales que, digamos, hay diversas, digamos, varias empresas han publicado guías de malezas para el día poáceas y van a encontrar, digamos, claves para las especies que están referidas a esa zona o a ese cultivo. Por ejemplo, tenemos la que hicimos en la cátedra para el cultivo de arroz. Estaba por ir a buscar el libro, pero me acordé que lo tienen cargado acá en el aula virtual. Hay una guía de agronómica herbácea del Chaco húmedo, está la identificación de arroz, estas claves también pueden usar para identificar gramíneas. Profesor, gramínea sería un sinónimo de poáceas. Sí. Gramínea es el nombre antiguo. Gramínea se sigue utilizando como nombre vulgar, como nombre, porque así como se llamaba la familia, la clasificación anterior, digamos, un nombre muy general, muy utilizado, pero el nombre taxonómico, el nombre científico de la familia es Poaceae. Y me está descargando la guía para que les muestre un poco cómo es la clave, para que ustedes distingan las gramíneas. Las hiperáceas no entra dentro de lo que es gramíneas. No, porque es una familia aparte. Sí, por eso. Bien. Está en el orden Poales, pero no es la familia Poaceae. Claro. Bien.
ultralight de arroz. Esta va a ser una clave, vamos a decirlo, más generalizada, no va a estar dividida únicamente con características de gramíneas, sino que si van a la clave de las especies, abajo, van a ver una clave que, digamos, engloba no solo gramíneas, sino también aciperáceas. Por ejemplo, por ahí las características que van a encontrar ya son plantas áfilas o sin láminas foliares, plantas con láminas, o sea, son cilíndricas, huecas. Fíjense que esto van a describir estos géneros que pueden ser o no de gramíneas, Funcus, Pitaria, Comuna. Abajo, acá. Fíjense dónde parten, digamos, las especies que son gramíneas, los anuales. Hay un género de gramíneas que tiene hojas sin lígula, que es Echinocloa, un género que tiene importantes malezas en el cultivo de arroz, como por ejemplo Echinocloa colona, Echinocloa frugale, Pavonis, que son, vamos a decir, las únicas gramíneas que no tienen lígula, por eso aparecen así en esta clave. Después, esta clave hojas con lígula, si la lígula es membranácea o la lígula es pestañosa, fíjense que va a distinguir dos grupos de gramíneas. Después, por las características de la hoja, por el tipo de la vaina. Fíjense las características que utiliza esta clave, por ejemplo, para distinguir especies que son malezas en el cultivo. Pero bueno, les digo, es una clave específica si es que las gramíneas que colectaron, ustedes saben que corresponden a un ambiente de cultivo determinado donde haya habido arroz por más de 2 o 3 años, se empiezan a generalizar estas especies que están asociadas al cultivo. Por eso es que no es una clave que podría usar para otro ambiente o para otro cultivo. Porque cada cultivo, digamos, va a tener su flora inherente, sus malezas propias o sus malezas que están asociadas al cultivo. ¿Está? Más o menos claro esto, chicos, de con qué bibliografía pueden servirse para identificar las gramíneas que ustedes tienen que juntar en sus herbarios. Sí, profe, gracias. Buenísimo. Y luego para corroborar, digamos, una vez que ya tienen identificado, si quieren corroborar, pueden usar la base de datos que vimos anteriormente, la página del Instituto de Botánica Darwinian, van al catálogo de plantas vasculares y buscan, bueno, cualquiera, a ver, algún que hayan contado, por ejemplo. Secretaria, fíjense las especies que están presentes. Un ejemplo típico que está presente en esta zona. Y siempre fíjense en la columna derecha que el nombre sea aceptado. Secretaria Variflora, por ejemplo, le va a dar la distribución, que es también un rasgo con el cual pueden sacarse la duda si corresponde o no al que juntaron. Si juntaron un ejemplar y hicieron la identificación, la distribución no le dan en nuestra región, pueden haber cometido una equivocación al momento de identificar. En la parte de abajo tienen, por ejemplo, las láminas, con las cuales pueden servirse de una lámina que sea más ilustrativa.
Tiene fotos nomás de ejemplares, pero no tiene láminas. Por láminas me refiero a las ilustraciones botánicas que suelen venir con estos ejemplares. Vamos con otro más típico, por ejemplo, Paspalum. Típico, por ejemplo, el Notatum. Y ahí ven las láminas, si las características corresponden al ejemplar que tienen. Pueden ver también alguna ilustración de un ejemplar de herbarium, algunas fotos, digamos, de la planta verde. Eso negro que se ve son estambres, profe. No, los estambres siempre los van a ver amarillos. Lo que ven acá son los estigmas plumosos que emergen de los andesios. Acá sí pueden ver el detalle. Acá hay un racimo, por ejemplo, que tiene una cara descubierta porque es la cara posterior. Justamente esto ilustraría lo que decimos de que todas las espiguillas se encuentran comprimidas hacia un lado de una cara del racimo, por lo tanto son unilaterales. Este sería el ejemplo típico de un racimo unilateral espiciforme. Bueno. Entonces, chicos, hasta acá queda más o menos claro la parte de gramíneas, las dos subfamilias que vimos hoy, tanto cloridoideas como panicoides. ¿Queda alguna duda? ¿Tienen algo más que consultar? Por mi parte, estamos. Bueno, por ahí si no tienen más consultas, la clase que viene vemos los dos órdenes que faltan para terminar monocotiledoneas. Vamos a ver comelinales y sigiderales, que son dos grupos cortitos, no vamos a tardar mucho en verlos, y vamos a dejar la parte de identificación para la clase que viene. Junten en su herbario gramíneas, así podemos dedicarle tiempo a la clase que viene a identificarlas, o a que por lo menos les dé una ayuda desde acá con las ilustraciones que ustedes cargan en el grupo, que les pueda ayudar a identificar las gramíneas que tienen. No lo hacemos ahora porque si no la clase se va a extender bastante y la clase que viene ya es más corta, digamos, en la parte teórica. Y vamos a dejar la parte de investigación para la clase que viene. Y si el parcial es el martes, vamos a dedicarle también un tiempo en la clase que viene a hacer repaso si quieren el parcial. ¿Estamos? Así que estudien para la clase que viene, para el lunes, así hacemos un repaso antes del parcial, ¿les parece? Perfecto. Bueno, profe,